Bienvenidos a este tiempo de enseñanza, bienvenidos a este tiempo de aprendizaje. Nos gozamos porque creemos que el Eterno está trayendo cada día un pan fresco, una revelación fresca, porque su palabra como instrucción es eterna, pero como revelación en el aquí y en el ahora del Padre, algo nuevo nos quiere anunciar, algo nuevo nuestro Padre está trayendo. Y le damos gracias porque Él es quien nos está instruyendo. Como voces proféticas necesitamos escuchar lo que el Padre está hablando a su pueblo. Como voces proféticas necesitamos estar con nuestro oído Shema y con nuestro oído pegado a la boca de nuestro Abba, para saber qué es lo que nuestro Padre en este tiempo nos está entregando para que anunciemos. Recuerde que somos esas voces proféticas y como voces proféticas nuestro Padre nos va a hablar, nuestro Padre va a traer una revelación fresca. Pastor José, ministra Angie, bienvenidos, Mariela, Martica, Diego y Ángela, todos los que se están conectando en esta noche, bienvenidos a este tiempo que nuestro Padre tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué lo cambiamos? Cambiamos a Zoom, a conectarnos por Zoom, porque así fue la instrucción del Padre. Así es que prepare su corazón, preparemos nuestro espíritu para recibir lo que el Padre tiene, para recibir esa palabra, porque lo que sé es que hoy se nos va a hablar a cada uno de nosotros. Quizás ya nos ha estado hablando por todo lo que hemos estado recibiendo, pero hay algo que el Padre quiere decirte directamente en esta noche a ti, para que quizás hasta ahora no has entendido, pero ahora lo vas a saber. Asher, de la tribu de Asher, bienvenidos a todos. Nos da mucho gusto de saber que están en este día conectados, ¿sí? Y vamos a recibir algo más de nuestro Abba, Sergio González, a todos los que en esta noche se están conectando, a todos los que van a ver más adelante, porque también vamos a dejarlo, ¿sí? En grabación para que puedan recibir a aquellos que en esta noche por alguna razón no han podido conectarse, pero bienvenidos a aquellos que sí están acá conectados y que nuestro Padre sé que nos va a hablar, que nuestro Padre nos va a ministrar, que va a haber una palabra que quizás va a llegar directamente para ti. Y bueno, nos preparamos porque creemos que el Padre para eso nos ha llamado en este tiempo, para hacer sus voces proféticas, a donde el Padre te envía, donde el Padre te designe, te asigne ir, allá tú puedas entregar. Padre, te damos muchas gracias por cada uno de los hermanos, aquellos que en esta noche están conectados. Te damos muchas gracias por la disposición de cada uno, Padre, y que seas tú hablándonos, que seas tú en esta noche diciéndonos qué tienes para cada uno de nosotros. Te hemos dicho, heme aquí estamos, Padre. Habla, Yahvé, que tus siervos escuchan. En esta noche disponemos, Padre, nuestro corazón. Nos conectamos contigo, Padre, con tu Rúa, oh eterno Yahvé, para que seas tú hablándonos y trayéndonos lo que tú en esta noche nos quieres hablar. Gracias te damos en el nombre de nuestro Adón Yeshua. Amén y amén. Amén y amén. Recording in progress. Vamos en esta noche a ver en el primer libro de Reyes, capítulo 21, esta palabra que quizás dentro de ministerio la vimos hace muy poco, pero el Padre ha venido hablando, el Padre ha querido que volvamos a ver qué es lo que en este tiempo nos está alertando a través de esta palabra. Quizás hay algo que necesitamos conocer, hay algo que necesitamos saber, y el Padre por su palabra va a traer revelación, va a venir la luz de su palabra a cada uno de nosotros. En el capítulo 21 del primer libro de Reyes, vemos la palabra con un título que dice El viñedo de Nabot. Quizás cuando leemos sobre el viñedo de Nabot, lo primero que nosotros nos imaginamos es literalmente un campo, ¿cierto? Un campo, un territorio, una propiedad, un terreno, ¿sí?
Es lo primero que nos damos cuenta al leer esta escritura. Pero hoy vamos a ver, y cada uno de nosotros vamos a identificar, ¿sí?, cuál es ese viñedo. El viñedo de Piedad, el viñedo de Yasmín, el viñedo de Guadalupe, el viñedo de José, de Angie, de Marta, de Diego, de Ángela, el viñedo de Mayra, el viñedo de Rosita, el viñedo de Renata, de Juan Carlos, de Cici, de Mariela, de Sergio. ¿Cuál es tu viñedo? El de Miriam, el de cada uno de los que están acá, ¿cierto? Le vamos a poner tu nombre y mi nombre a ese viñedo, ¿sí? Entonces no lo veamos propiamente como un espacio, como un territorio, como una tierra, como un lugar. Tu viñedo, ¿sí?, puede ser tu familia, tu viñedo puede ser tu matrimonio, tus hijos, la empresa, el ministerio, ¿sí?, la congregación, tu vida espiritual. ¿Cuál es ese viñedo que te fue entregado como herencia? Ese viñedo que se te fue entregado para que tú lo cuides, para que lo produzcas, ¿sí?, para que dé mucho fruto. Entonces, hoy vamos a ver, ¿sí?, desde el punto de vista de tu viñedo y de mi viñedo. Quizás, como decía, es el matrimonio, quizás es la familia, los hijos, la empresa, el ministerio, la congregación a la cual has sido asignado para cuidar. En ese viñedo, ¿sí?, vamos a ver quizás aquí un relato literalmente que pasó, que ocurrió en ese tiempo del rey Acab, pero que hoy vamos a verlo aplicada a nuestra vida, ¿sí? Y vamos a ver qué dice el capítulo 21, vamos a ver el verso 2. Dice la escritura que Acab le dijo a Nabot: dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres, te pagaré lo que valga. Podemos ver acá a un rey Acab, ¿sí?, que le está pidiendo la viña a Nabot y le dice: dame para hacerme. Quería tomar esa posesión, tomar aquello que era de Nabot, ¿sí?, para hacerlo suyo. Lo quería para él. Quizás vio el viñedo de Nabot muy fructífero. Quizás vio ese viñedo de Nabot y entró envidia en su corazón, entró codicia. Sus ojos despertaron en su corazón el interés cuando sus ojos lo vieron. ¿Cuál es tu viñedo? ¿Sí? ¿Cuál es ese viñedo que quizás está despertando envidia ante los ojos de alguien, ante los ojos de otra persona? ¿Cuál es ese viñedo que se te ha sido asignado y que quizás hay un enemigo que quiere tomarlo, que quiere para él? ¿Sí? Y le dice: dame para hacerme. Lo quería para él, quería hacer algo, según él, algo mejor, ¿sí?, algo para él. Y le dice: te daré un viñedo mejor. Podemos ver acá que le estaba ofreciendo aún algo mejor, según el rey Acab, a Nabot. Lo quería a toda costa ese viñedo. Y si no era así, si no conseguía, ¿sí?, por esa parte donde le decía: te daré algo mejor, si no era de esa forma, le dice: si no, yo te lo pagaré. ¿Cuánto cuesta? Yo te voy a dar lo que valga. Acá vemos que a toda costa quería lo que tenía Nabot. Hay algo muy importante que no podemos olvidar nunca. El enemigo no anda por quien tú eres, sino por lo que tú portas, sino por aquello que tú posees, por aquello que se te ha sido entregado como herencia, como asignación, como aquello que vino de parte del Padre. Quizás es tu ministerio, quizás es tu familia, tu matrimonio, tus hijos, quizás es la parte financiera, quizás ha despertado el interés y aquel enemigo, aquella persona, ¿sí?, quiere lo que tú tienes. Acá vemos que le ofrece algo que al parecer era mejor. Le ofreció dinero. El enemigo lo único que quería era lo que él tenía como posesión,
como herencia, como aquello que había heredado de sus padres. Pero veamos a un Nabot muy firme, veamos a un Nabot, ¿sí? Que él se mantiene muy firme en cuanto a su respuesta. Él no accede por ninguna de las, de aquello que le estaba ofreciendo, por ninguna de aquellas motivaciones que quizás quería llegar a la parte almática, ¿sí? De Nabot. Mira, yo quiero hacer algo mejor. Tú has producido, pero yo quiero hacerlo algo mejor. O si tú quieres, te doy algo mejor de lo que tú tienes. Y si no te lo pago, hasta dinero le ofreció. Pero vemos a un Nabot muy firme y convencido de lo que él tenía que hacer. La respuesta de Nabot en el verso 3 dice, Nabot le responde, Adonai prohíbe que yo te venda lo que heredé de mis antepasados. Aquí podemos ver que el rey Acab quería conseguir a toda costa, pero hubo un Nabot que le responde, no es que yo no lo quiera venderte, no puedo. ¿Por qué? Porque Adonai me prohíbe. Porque él se estaba, ¿sí? Estaba hablando conforme las instrucciones de la Torá, conforme a lo que dice la palabra, a lo que ellos tenían que hacer en cuanto a las herencias. Él sabía muy bien que no podía venderla, que no podía entregarla a otra persona, porque fue la heredad de sus padres. Entonces él le dice, no te lo voy a vender, no te voy a entregar. ¿Por qué? Porque es una heredad. Hoy, ¿cuál es tu herencia? Como te decía al principio, que te entregó el Padre Celestial. ¿Qué depositó en ti? ¿Qué es lo que te ha dado? ¿Cuál es tu viña? ¿Sí? Si alguien se mantiene en una posición firme de decir no, no va a acceder a cualquier tentación. Acab estaba probando el corazón de Nabot y le dio 3 alternativas. Pero Nabot sabía muy bien cómo tenía que conducirse y cuál tenía que ser su respuesta. Él no se dejó llevar por motivaciones. Él no se dejó llevar por aquello que estaba ofreciéndole el rey Acab a cambio de su viña. Hoy muchos han cambiado sus llamados, ¿sí? O simplemente lo vendieron y lo entregaron por un plato de lentejas. Cambiaron sus llamados, dejaron de hacer lo que el Padre los envió a hacer porque alguien les dijo, mira, te ofrezco algo mejor. Mira, ¿cuánto quieres? Ven, trabaja conmigo, deja aquello. Ya no sigas haciendo aquello. ¿De qué te sirve que tú sigas sirviendo en un ministerio si no tienes ningún provecho? Mira, ven acá, trabaja conmigo, deja aquello. ¿De qué te ha servido hasta ahora? Y se dejaron mover, se dejaron influenciar por aquellas palabras que llegaron a sus oídos y que hasta su corazón llegó y se dejaron influenciar. En este tiempo también hay aquellos Acab que llegan para distraer, que llegan para quitar, para que vendan lo que el Padre les entregó como heredad. Muchos, como les digo, ¿sí?, han vendido sus llamados. No están confrontando el pecado, están hablando a conveniencia. ¿A causa de qué? De que simplemente hay unos acá que por dinero, ¿sí?, están ofreciendo. Ven, trae un mensaje, pero esto vas a decir, esto vas a hablar. La congregación necesita escuchar esto. Cuando sabemos que el único que conoce lo que nosotros necesitamos saber es nuestro Padre. No podemos llevar mensajes, ¿sí?, porque creemos que es lo que la congregación necesita. Aquel que es dirigido por el Ruach de Adonai va a moverse por el Ruach del Padre.
y va a hablar lo que el Padre le envíe a hablar, ¿sí? Muchos no han confrontado el pecado. Muchos han vendido sus ministerios, sus llamados y están haciendo lo que el hombre les dice que hablen. Están haciendo o predicando a conveniencia. ¿Por qué? Por no perder sus lazos de amistad, por no perder ministerialmente sus alianzas o algunos otros, simplemente porque es la familia y no quieren perder los lazos de familiaridad. El profeta, la voz profética, el ministro habla lo que ha sido enviado a hablar. No vende el mensaje, no va a vender lo que el Padre le ha entregado. Habla como se le ha sido asignado, como se le ha sido entregado el mensaje. ¿Sí? No se deja mover por algo mejor, no se deja mover por el dinero. ¿Sí? Por favor, me ayudan apagando los micrófonos el encargado del Zoom, por favor, apagándome los micrófonos que estén prendidos. Entonces, usted y yo que hemos sido llamados, ¿sí?, a cualquiera de los ministerios, pero más aún, a un ministerio profético, a un ministerio con voz profética, a donde usted tiene que permanecer firme en lo que se le ha sido entregado. Aquí Nabot sabía muy bien, ¿sí?, que no podía vender la heredad. Y aunque le ofrecieron lo que le ofreció a Acab, aunque le hizo 3 propuestas, él no se dejó convencer. Él no se movió en emoción. Él sabía por convicción lo que la instrucción, la palabra del Padre le dice. Y él dijo, Adonai me prohíbe venderte. No te lo puedo vender. ¿Qué es lo que a nosotros el Padre nos ha entregado? Y que tenemos que ser celosos con aquello que se nos ha sido entregado. No podemos vender nuestro ministerio. No podemos vender un mensaje a causa de quedar bien con alguien. Y hoy muchos han vendido el mensaje. Han vendido sus ministerios a los Acab. ¿A qué? ¿A costa de qué? De los beneficios. ¿A costa de qué? De que les ofrecieron algo mejor. A costa de que les ofrecieron dinero. ¿Sí? ¿Y por qué estoy tocando este tema? Por una palabra que el Padre ha entregado y que quiero entregárselas a ustedes como ha sido entregado por el Padre. Todos deben conocer lo que voy a hacer. Esta noche, este no era el tema para seguir con las instrucciones de escuela profética, para seguir con las enseñanzas. Pero así quiso el Padre que sea. Entonces podemos ver, ¿sí?, que Acab sabía que no se podía vender la heredad de Nabot. Mas, sin embargo, fue con propuestas a fin de hacerlo cambiar de opinión, a fin de hacerlo transgredir, ¿sí?, lo que está escrito, porque así lo dice la Torá. Mas, sin embargo, él quería a toda costa hacerlo quebrantar instrucciones. Nosotros no podemos dejarnos mover por emociones, no podemos dejarnos mover por sentimentalismos, no podemos dejarnos mover, ¿sí?, porque vemos que es la familia, los amigos. El profeta lo primero que aprende es a saber controlar sus emociones, a saber poner en el lugar que le corresponde la familia, la amistad, ¿sí?, y lo ministerial, para que no podamos luego ser confundidos, ser llevados, ¿sí?, a caer en transgresión, en hacer cosas que el Padre no lo aprueba, ¿sí? Entonces, muchos en este tiempo, conociendo la verdad, se han dejado llevar, se han dejado arrastrar por propuestas de las tinieblas, ¿sí? Por propuestas de las tinieblas. Y tenemos que tener mucho cuidado con aquello, ¿sí? Mucho cuidado. Si me ayudan con los micrófonos, por favor. Vamos a ver qué dice el verso 4, ¿sí?
El verso 4 dice, Acab se fue a su casa deprimido, malhumorado, porque Nabot le había dicho, no puedo cederle a mi señor el rey lo que heredé de mis antepasados. De modo que Acab se acostó y no quiso comer. Aquí vemos a un Acab que regresa a su casa, deprimido, como dice la escritura, enojado, comportándose como. ¿Qué nos hace ver el comportamiento de Acab? Nos hace ver que se comportaba como un niño. Estaba actuando como un niño, ¿sí? Ante las respuestas de un no. Ante ese no que le entregó Nabot, Acab se comporta como un niño. Podemos ver que aunque él era un rey y estaba, ¿sí?, en ese tiempo como rey de Israel, le faltó carácter para ser un rey. No tenía un carácter formado, porque no asumió tampoco el rol ni de rey ni de sacerdote. En este tiempo hay muchos que están ministrando, ¿sí?, porque quizás le dijeron tienes un llamado, pero tienen un comportamiento de Acab. Un comportamiento que nos hace ver que no tienen carácter formado para ministrar, para llevar la obra de un ministerio, para asumir su rol de sacerdote, de reyes y sacerdotes, como dice la Escritura. Podemos tener un gran llamado, pero si no hemos desarrollado el carácter que nos pide el Padre, no el mal carácter, el cual estábamos acostumbrados a tener, en el cual quizás gritábamos, creíamos que ejercer autoridad era simplemente porque íbamos encima de la persona a decirle tienes que hacer esto y le gritábamos, ¿sí? Entonces podemos ver acá en el rey Acab la falta de carácter, ¿sí? No asumía su posición de rey, de sacerdote, y llega a su casa de la forma que actúa un niño rebelde, de la forma que actúa un niño al cual no le compran un juguete, de la forma que actúa un niño cuando su papá le dice no a algo, ¿sí? Esa era la actitud de un Acab en ese momento. Pero dice el verso 5 que su esposa Jezabel entra y le pregunta, ¿por qué estás tan deprimido que ni comer quieres? Aquí entra en escena Jezabel. Y el enojo, la soberbia que manifestaba Acab en ese momento, lo tenía tan deprimido y él mismo no comía. No comía por su rebeldía, como un niño, ¿sí?, cuando le hace pataletas a su mamá. Entonces podemos ver acá a un Acab que aunque era rey, aunque lo habían posesionado como rey, no tenía un carácter de un rey y sacerdote. Aquí vemos en el verso 6, estoy contando o haciendo este relato rápidamente para ir a lo que el Padre ha hablado, ¿sí? Que cuando le cuenta, dice que en el verso 6, Acab le cuenta a Jezabel y le dice, porque le dije a Nabot que me vendiera su viñedo o que si lo prefería se lo cambiaría por otro, pero él se negó. Le cuenta a Jezabel la respuesta del que Nabot le dijo no, y ante esto, ¿sí?, Jezabel, al ver deprimido a su esposo, entra en escena y le dice, ¿y no eres tú quien manda en Israel? Podemos ver acá, ¿sí?, cómo ella le dice, ¿no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate y come, que te hará bien. Yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. Podemos ver acá que esa falta de carácter de Acab, esa falta de dominio propio, esa inmadurez, el no asumir un rol de rey y sacerdote, hace que Jezabel, su mujer, ¿sí?, se levante a darle un mal consejo, ¿sí? Quizás porque ella, cuando le dice, no eres tú quien gobierna, o no eres tú el que manda en Israel, yo te conseguiré el viñedo, ¿sí? Podemos ver acá que Jezabel entra
para robar, para matar, para destruir. Y saca a relucir en este momento un abuso de autoridad, ¿sí? Ella de inmediato pone en marcha un plan, como dice el verso 8. De inmediato escribió cartas en nombre de Acab, puso en ellas el sello del rey y las envió a los ancianos y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. Ella escribe unas cartas a nombre de Acab, él no las escribió, el rey no escribió las cartas ni dio la instrucción de lo que se escriba, ¿sí? Ella asume la autoridad del rey Acab, ¿sí? Y escribe unas cartas. Hoy, en este tiempo, trayendo el aquí y ahora de esta palabra, hay muchos que en el nombre de Adonai están hablando, profetizando, levantando altares, ministerios. Muchos que dicen, a mí me habló Adonai, a mí me dijo Elohim, esto me ha hablado el Padre, y han comenzado o comenzaron hace mucho tiempo a hacer sus pequeños imperios. Han levantado altares, y cuando hablo de levantar altares, no estoy hablando solamente de congregaciones. También hay muchos altares en las redes sociales, gente que está ministrando sin haber sido enviados. Hay muchos que están llevando instrucciones de la palabra, haciendo muchas cosas de las cuales el Padre no las ha enviado a hacer. En este tiempo, el Padre ha hablado y su espada se ha desenvainado para traer justicia a la tierra, pero también para dictar un juicio. Y nos va a llamar a juicio porque estamos haciendo muchas veces cosas que Él no nos ha mandado a hacer. Dice también que ella coloca el sello del rey, ¿sí? Toma el anillo del rey, con el cual el rey sellaba decretos, ¿sí? A donde él expresaba una orden, un mandato. Ella toma, asume la autoridad y hace como a ella bien le parezca, ¿sí? En este tiempo muchos han sido ungidos, muchos han sido llamados por el hombre a decir, ven, te voy a colocar en este lugar, vas a quedarte ministrando acá, vas a ser pastor aquí, vas a hacer aquello acá, levanta, tú sabes hacer esto, hazlo, que tú también lo puedes hacer, mira, tal pastor o tal persona lo está haciendo. Si a nosotros no se nos fue dicho, por más que nos parezca que estamos sirviendo al reino, si el rey no nos mandó a hacer, él no se agrada de aquello. Y estamos levantando simplemente altares que él no mandó a edificar. Estamos ofreciendo fuego extraño que él no nos ha mandado a encender, ¿sí? Entonces muchos en este tiempo están así. El hombre les hizo el llamado, les dio una posición, les entregó un manto, ¿sí? Y vemos acá que dice que le envió a los ancianos y nobles que vivían en esa ciudad. ¿Quiénes son estos ancianos? Estos ancianos, ¿sí? Dice que eran hombres con sabiduría, sí. Conocedores de las instrucciones, sí. Pero estos hombres eran corruptos. Se habían corrompido. ¿Por qué? Por sentarse a la mesa de Jezabel, por servirle a Jezabel. Estos hombres, a pesar de que eran unos hombres, sí, conocedores de la palabra, ellos estaban ya sentados a la mesa de Jezabel y sirviendo a Jezabel. Por eso ella envía las cartas a ellos y ellos le aceptan. Vamos a ver más adelante, ¿sí? Ellos hacían todo lo que Jezabel les pedía que hicieran. ¿Por qué? Porque estaban comiendo de su mesa, porque se estaban sirviendo de los beneficios de Jezabel. Hoy hay muchos que vendieron sus llamados, que vendieron la posición que el Padre les entregó a causa de la mesa de Jezabel. Jezabel que ofrece fama, Jezabel que ofrece posicionamiento, hacerte reconocido en ministerios muy grandes. ¿Qué ofrece Jezabel? Dinero. Mira, aquí hay tanto te vamos a pagar. O si te parece mejor,
y tú eres evangelista, te podemos dar el ministerio del pastor para que tú allí sigas pastoreando. Es una iglesia muy grande. A pesar de que ese no es su ministerio, se dejaron arrastrar por Jezabel por sus proposiciones, porque les propuso hacer algo a conveniencia. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Estos hombres ya se servían de la mesa de Jezabel. Estos hombres hacían todo lo que estaba, ¿sí?, diciendo Jezabel. Es decir, ellos no juzgaban conforme a la Torá, a las instrucciones, sino conforme a lo que Jezabel pedía. Dice el versículo 9, ¿qué era lo que decían las cartas? ¿O cuál era la instrucción de Jezabel en estas cartas? ¿Sí? Leamos cuál era la instrucción de la malvada Jezabel, de aquella que entra a robar, a matar y a destruir. Muchas veces hemos visto como que el diablo solamente es el diablo, el enemigo, pero no nos damos cuenta que alguien también puede aparecer en tu vida y te puede hacer desviar del ministerio al cual fuiste llamado, también te puede hacer desviar con propuestas a las cuales el Padre no las aprueba. Y muchos han soltado sus ministerios, muchos han soltado sus llamados a causa de lo que les pareció mejor o a causa de los beneficios económicos que se les presentó en ese momento. ¿Cuál es tu viñedo? ¿Qué es aquello que te entregó el Padre desde mucho antes que tú nacieras? Y que quizás cuando ya estabas acá, grande, en una edad a donde tú podías decidir, el Padre te dijo, este ministerio es al cual te he llamado. Quizás empezaste bien, pero luego te desviaste porque te dejaste llevar por la emoción o por la tentación que ofrece un Acab o que ofrece la mesa de Jezabel. La instrucción en la carta de Jezabel era esta: decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la jacal del pueblo. Pongan frente a él a 2 hijos de Beliar y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Elohim como al rey. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. ¿Por qué? Porque eso también era parte de las instrucciones, que si alguien hablaba blasfemia contra Elohim y contra el rey, ¿sí?, moría. Pero esto vemos que era un plan de Jezabel para, ¿qué cosa? Quitar de en medio a Nabot y poder quedarse con su viña. Esa instrucción que dice decreten ayuno y den a Nabot un primer lugar en la tienda de reunión. Pongan al frente a 2 hijos de Beliar. ¿Quiénes eran esos hijos de Beliar? Eran hombres impíos, hombres indignos, hombres depravados, hombres destructores, hombres que no respetaban a Adonai, hombres que no les interesaban las instrucciones de nuestro Padre. Si recordamos también en la palabra, quienes se les llamó hijos de Beliar, eran a los hijos de Eli. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje que dice en primer libro de Samuel capítulo 2:12, a donde los llama que los hijos de Eli eran esos hombres impíos, esos hombres hijos de Beliar, rebeldes, que no temían a Adonai, que profanaban el altar, que tomaban de las ofrendas de Adonai? Podemos ver que así se buscó Jezabel 2 hombres hijos de Beliar, hombres que no tenían temor de Adonai. ¿Para qué? Para que vayan a testificar, para que vayan a levantar un falso testimonio. ¿Contra quién? Contra un Nabot que estaba obrando conforme a la instrucción que él había recibido, ¿cierto? Y que así creció con esas instrucciones, con los principios, conforme la palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Podemos ver por la palabra, ¿sí?,
como dice en el versículo que estábamos leyendo, el 9, ¿sí? El 10, ¿sí? Dice el 11, los ancianos y nobles que vivían en esa ciudad acataron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas. El versículo 11 nos dice muy claro que ellos hicieron tal cual Jezabel les ordena. ¿Y qué ordenaba Jezabel? Ordenó primero ayuno. Yo quiero decirles que en muchos lugares se levantan ayunos y dicen vamos a ayunar. Y creemos que todo lo que aparentemente es espiritual viene de parte de la luz de Yeshua, viene de parte del Padre Celestial. No todo viene de parte del Padre. Jezabel también ayuna y ayuna para sus planes de las tinieblas, para planes de muerte. Tenemos que tener mucho cuidado. Hoy hay muchos ministerios, ¿sí?, que están siendo manejados en sus equipos, sus grupos de intercesión por Jezabel. Hay muchos ministerios que no se han dado cuenta que hay un espíritu de Jezabel levantando ayuno y no está haciendo ayunos de bien sino de mal. Hay muchos ministerios que están muriendo a causa de lo que Jezabel ha levantado. Está levantando ayunos con las tinieblas. Por eso necesitamos tener discernimiento. ¿Qué está ocurriendo? Hay hombres y mujeres llamados por el Padre que han sido usados grandemente por el Padre, pero que Jezabel se introdujo y a través de sus obras aparentemente espirituales de bien está llevando muerte a la congregación, está llevando muerte, ¿sí?, a esas congregaciones, a los ministerios pastorales, a los ministerios proféticos. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento de espíritus, porque llega alguien que dijo soy profeta, porque llega alguien que dice ser intercesor y colocamos a las personas en un lugar, como dijo Jezabel, pongan en un lugar, en el primer lugar, coloquen a Nabot en un lugar prominente. Estamos entregando lugares y espacios a personas que no conocemos, a personas que no sabemos qué se está moviendo dentro de ellas o por quién están siendo movidas. Tengamos mucho cuidado. El Padre me ha mostrado muerte en muchos ministerios que han sido conducidos de forma bien, que se han conducido de forma rectamente hasta ahora, pero que han llegado a morir. ¿Por qué? Porque están siendo conducidos por Jezabel en cuanto a sus oraciones, en cuanto a sus intercesiones. Y ellos están convencidos, pastores están convencidos que tienen un fuerte equipo de intercesión y lo que tienen es tinieblas en contra de ellos. Porque Jezabel lo único que entra es a robar, a matar y a destruir. Y quiere destruir lo que es del Padre, lo que el Padre ha entregado. A Jezabel no le interesa los falsos ministerios. Aquellos que fueron llamados por el hombre no le interesa. Jezabel busca aquellos ministerios que fueron llamados por el Padre, aquellos que fueron posicionados por el Padre, aquellos que se les fue asignado un territorio, aquellos que se les fue asignado autoridad de parte de nuestro Padre. Atrás de esos está Jezabel. Y muchos, por no aceptar el ministerio profético o por no entrar en lo profético, han dejado que Jezabel manipule sus ministerios, haciéndoles creer que es quizás una mujer o un varón que está guiando correctamente a sus congregaciones. Y lo único que los ha llevado es a muerte. Revisen cómo están sus finanzas, cómo está su vida espiritual. Revise cómo está el crecimiento espiritual. El crecimiento en una congregación no se mide por el número de personas, se mide por lo espiritual en cada una de ellas, pero por lo espiritual de luz, por lo que envía nuestro Abba.
no por lo espiritual de las tinieblas. Podemos ver acá que también Jezabel se mostraba espiritual. Reunió ¿a quiénes? A los ancianos de ese lugar. Reunió a los nobles. Hoy muchos que tienen alianzas, ¿sí?, hablando ministerialmente, ¿sí?, y que son movidos por Jezabel, porque son ministerios manipulados, porque son ministerios que se mueven conforme a emociones, conforme a lo económico, organizan muchos eventos, muchos congresos, cosas que no les envió a hacer el Padre. Pero como nosotros nos dejamos mover fácilmente por las emociones, sin discernimiento, caemos en aquellas trampas. Y también somos partícipes de lo que Jezabel está haciendo. No todo lo que parece espiritual es de parte de nuestro Padre. Usted va a ver por las redes muchos grupos, muchos lugares a donde te digan, aquí hay una escuela profética. Aquí hay un lugar a donde tú vas a aprender lo profético. Yo no digo que no hay de aquellos que han sido llamados por el Padre, pero hay más aquellos que ellos se han autonombrado, aquellos que por sus emociones o sus intereses están siendo guiados. Por eso tenemos que tener discernimiento de espíritu. ¿Y cómo usted los va a reconocer? Muy pronto. Muy pronto la espada de nuestro Abacadosh va a pasar limpiando su viña. Muy pronto la espada de nuestro Abba, encendida con fuego, va a pasar purificando. Y usted se va a dar cuenta qué era lo falso y qué era lo verdadero, ¿sí? Porque muchas veces no ha habido discernimiento y se ha caído en el error. Y esa muerte que busca Jezabel, porque busca la muerte espiritual de aquellos que están en un lugar a donde el Padre sí los ha plantado. Y ella, o ese espíritu, porque no es una mujer, es un espíritu, entra a fin de robar, matar y destruir. Recuerde que Jezabel también ayuna. Jezabel también levanta ayunos. Jezabel es salamero. Jezabel, este espíritu, ¿sí?, tiene palabras que hace creer que lo que habla es verdad, que lo que te está diciendo es lo que verdaderamente siente en su corazón. Tengamos mucho cuidado con los que nos rodean. Yo quiero decir en esta noche que el Padre está hablando a más de uno, que el Padre está hablando a más de uno. Tengamos mucho cuidado, porque el enemigo ha entrado para robar, matar y destruir, ¿sí? Tengamos mucho cuidado porque Jezabel también tiene apariencia de piedad. Jezabel también tiene apariencia de espiritualidad. Tengamos mucho cuidado lo que nos está ministrando. A veces somos tan llenos de emociones y caemos porque queremos aprender más y creemos que en todo lugar se nos va a enseñar algo que está aprobado por el Padre, ¿sí? Aprobado por el Padre. Jezabel le dijo, ofrezcan a Nabot un lugar prominente. Es decir, ella usa los primeros lugares con intenciones de muerte. Tengamos mucho cuidado. No nos dejemos llevar por emociones. Si tú estás en una parte a donde el Padre te colocó, quizás no seas el lugar, la posición que te gusta, pero es ahí a donde el Padre te necesita. Pero muchas veces Jezabel te quiere sacar de esa posición para darte algo que te hace ver como más grande. Quizás a muchos los ha sacado y les ha dicho, mira, es que ese lugar es tan pequeño, ese ministerio no es reconocido. Mira, pero ¿qué haces allí? Yo te ofrezco, este ministerio tiene 20, 30 años. Quédate acá con nosotros. Es más, si tú te quedas, te ofrecemos pagar tanto mensual. Tengamos mucho cuidado, porque los lugares prominentes, los primeros lugares,
no siempre vienen del Padre. Recuerda que el Padre empieza en lo poco, en lo pequeño, midiéndote cuán fiel eres tú. Y es allí a donde te va a llevar a lo mucho. El Padre no te va a colocar en un posicionamiento de la noche a la mañana. Todos conocemos que pasamos un proceso. Todos conocemos que tenemos que pasar ese proceso del Padre. Tengamos mucho cuidado. No siempre lo que viene, ¿sí?, como lo mejor es lo que el Padre ha enviado a tu vida, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, ustedes que están acá, ustedes que han sido llamados como voz profética, también con oído Shema, oído inteligente, oído que puede escuchar la voz del Padre, porque a ustedes también les habla nuestro Padre. No solamente va a venir la advertencia por medio del profeta, porque esta escuela profética se enfoca en el ahora del Padre, en lo que está aconteciendo en el aquí y ahora. Y eso es lo que ha sido entregado para que se entreguen este día a ustedes. Tú tienes una viña, tú tienes un viñedo que se te ha sido entregado. Cuida lo que el Padre ha puesto en tus manos. Cuida lo que el Padre te ha dado, que nadie te lo arrebate. Jezabel, podemos ver, les decía que era salamera. Jezabel también busca sus alianzas para cumplir sus propósitos. ¿Sí? Podemos ver acá que ella usó a los ancianos y a los nobles que vivían en esa ciudad. Jezabel va a usar todos los medios a fin de conseguir sus propósitos. Jezabel va a usar todas sus tácticas, podemos decirlo así, a fin de que se cumpla su objetivo, ¿sí? También vemos acá que Jezabel se vale de falsos testimonios a través de gente, ¿sí?, que no tiene temor a Elohim. Aquí podemos ver que fueron usados dos hombres, hijos de Beliar. Qué diferente que fuera que dijera hombres, hijos de Elohim, del Dios Altísimo, del Dios de Israel. Pero eran unos hijos de Beliar, eran unos hombres depravados, destructores, impíos, sin temor al Dios de Israel, sin temor a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces buscó de aquellos para levantar falsos testimonios. Yo creo que no solamente acá donde yo estoy, en esta nación, en esta ciudad, yo creo que en la nación, en la ciudad donde usted está, ¿cuántos falsos testimonios usted ha escuchado de ministros de Dios? ¿Cuántos falsos testimonios usted ha escuchado de gente que no le ha dado temor de hablar algo en contra de un ministro de Elohim? Hay mucha gente que se presta para los planes de Jezabel. Hay mucha gente que presta sus oídos y su boca para murmurar, para levantar calumnia y falso testimonio a fin de destruir a un ministro, a un siervo que verdaderamente está obrando en justicia. Tengamos mucho cuidado con lo que viene a nuestro oído. No creamos todo lo que se nos viene a decir. No creamos todo lo que nos digan, ¿sí? Para eso a nosotros se nos ha dado también del Espíritu del Padre. También se nos ha dado del Espíritu de Elohim para que nosotros podamos preguntarle al Padre, para que nosotros podamos pedirle al Padre que nos revele y no caigamos en las trampas de Jezabel escuchando la murmuración, porque lo único que quiere es que también nuestra boca comience a hablar mal y comience a hablar esos falsos testimonios que Jezabel planifica a fin de hacer caer a un siervo, a un ministro de Kadosh. ¿Y qué más? Vemos al final, ¿sí?, de su instrucción, porque todo era una instrucción de las tinieblas, ¿sí? Luego sáquenlo y mátenlo.
ese era el objetivo, llegar a la muerte de Nabot. ¿Cuál es el objetivo de Jezabel en los ministros? ¿Cuál es el objetivo de Jezabel en usted y conmigo? Llevar a una muerte. Llevarlos a una muerte. Quizás no literalmente a una muerte física, pero sí matando su ministerio. Sí matando lo que el Padre ha entregado en usted. Tengamos mucho cuidado. Tengamos oído Shema, oído inteligente a lo que el Padre en este tiempo nos está hablando. Cuidado con hablar de lo que se nos viene a contar, ¿sí? No preste sus oídos para la simiente de Satanás. Nosotros decidimos a quién escuchar. Nosotros decidimos a quién obedecer. Estos hombres corruptos decidieron obedecer a Jezabel. Estos hombres corruptos, estos ancianos corruptos que comían de la mesa de Jezabel, decidieron escuchar la instrucción de Jezabel. No juzgaban con justo juicio, ¿sí? Entonces podemos decir que Jezabel no descansa hasta conseguir su objetivo. Dice el verso 11, 12 y 13 que ellos hicieron tal cual se les fue ordenado. Porque dice que ellos hicieron tal como Jezabel había dicho. Declararon un día de ayuno y le dieron a Nabot un lugar prominente en la asamblea. Llegaron los dos hijos de Beliar, se sentaron frente a él y lo acusaron ante el pueblo diciendo: Nabot ha maldecido a Elohim y al rey. Como resultado, los hombres lo llevaron afuera de la ciudad y lo mataron a pedradas. ¿Sí? No estamos en clase de Torá, pero todo esto tiene aplicación de Torá. Quiero que sepan, los que están estudiando Torá, tenemos que conocer preceptos hebreos. ¿Por qué lo llevaron fuera de la ciudad? Todo eso son preceptos hebreos, por eso estamos conociendo Torá, porque los profetas todo habla con Torá. Entonces, dice el verso 14, ¿sí? Bueno, lo que estábamos viendo, el 11, 12 y 13. Estos hombres, tal cual se les fue ordenado, ellos lo hicieron. Nunca preguntaron, nunca averiguaron, simplemente obedecieron la instrucción de Jezabel. Usted y yo, como ministros, no podemos dejarnos llevar por lo que escuchamos. Porque el pueblo dice que lo saca, los hombres de allí lo sacan, ¿sí? Y lo llevan fuera y lo matan a pedradas. Porque lo primero que escucharon fue lo que estos dos hombres testificaron diciendo: habló mal del rey, blasfemó contra Elohim y contra el rey, ha maldecido. Mire, no nos podemos dejar llevar por lo que escuchamos. Estos hombres sacaron, los hombres del pueblo sacan a Nabot y le dan muerte. Yo quiero decirles algo que el Padre me está mostrando en esta hora, que hay muchos ministerios que así han muerto de esa forma, por falsos testimonios. Hay algunos que sí se sientan a la mesa de Jezabel, pero hay otros que sí son como un Nabot. Hay otros que sí nos mantenemos en la posición que el Padre nos ha hablado. Y nos mantenemos en nuestro sí es sí y en nuestro no es no. Y a causa de ello muchos se levantan. A causa de no ceder a la corrupción, se levantan contra aquellos que practicamos la verdad. ¿Qué pasó con Nabot? El pueblo escuchó lo que estos dos hombres testificaron falsamente. Hay ministerios, puedo ver ahora, que han muerto espiritualmente o hasta allí llegaron por falsas acusaciones. Hay ministerios que Jezabel quiso darles muerte con falsos testimonios.
usando personas para que blasfemen, para que digan cosas que no son verdad. Tengamos discernimiento. Hay muchos que necesitan ser restaurados y levantados. Puedo ver ahora por lo que el Padre me muestra. Hay muchos que fueron sacados fuera de la asamblea. Ay, abacados. Hay muchos que fueron sacados fuera de la asamblea y allí los mataron. Hay muchos que le dijeron, ya no puedes estar aquí porque me he enterado de esto. Y fueron falsos testimonios. Fue la obra de Jezabel, sacándolos. Pero por eso necesitamos el ojo profético, el ojo de águila. Por eso necesitamos estar en ese mover profético. Muchos ministerios terminaron en muerte a causa de aquello. A causa de que escucharon lo que les contaron, pero nunca averiguaron. Y la primera averiguación es con nuestro Abba. A Él tenemos que preguntar. Él es el que da testimonio de nosotros. Muchos ministerios lo sacaron. Muchos que estuvieron ministrando fueron quitados de esos lugares y les dijeron, ya no puedes ministrar más. Muchos legalistas, muchos actuando de forma religiosa, aplican disciplina, pero sin restauración. Se aplica disciplina, pero se restaura. Y en otros casos lo sacaron por lo que escucharon, pero no por lo que vieron, ni por lo que verdaderamente el Padre habló. Hay muchos ministerios muertos, hay muchos ministerios que se han quedado fuera. Pero en este tiempo el Padre está enviando voces proféticas para poder declarar la palabra sobre ellos. Quizás tú conoces alguno de ellos. Quizás tú conoces algún ministro. Quizás mataron tu ministerio con una palabra. Pero hoy en esta noche el Padre te dice que tu ministerio no está muerto. Que aunque te hayan sacado de la asamblea, tu ministerio no está muerto. Sergio, yo no sé quién eres. Pero el Padre en esta noche te dice que tu ministerio, lo que Él ha entregado a tu vida, y que quizás muchos no han creído lo que el Padre te ha dado, el Padre mismo se va a encargar de mostrarle a aquellos que fue Él quien te llamó. Hay una resurrección para tu ministerio. Cuando hablo de resurrección es porque Él te quiere para una nueva temporada. Él te quiere para algo nuevo. El Padre ya ni se acuerda del pasado. El Padre hoy marca en tu vida un inicio, algo nuevo para ti. Bendito sea nuestro Abacados. A lo que fuiste llamado, el Padre cumplirá su propósito en esta temporada con algo nuevo para tu vida. Bendito Abba, grande eres. Entonces podemos ver acá, sigamos, permitamos que el espíritu de Yeshua, el espíritu de la profecía en esta noche, comience a ministrarnos y comience a hablarnos de forma directa, porque mucho ha estado hablando el Padre ya, ¿sí? Pero te quiere hablar. Esa fue la instrucción de hoy. No lo hagas como lo hacías. Hoy vas a ministrar porque voy a hablar directamente a mi pueblo. Y por eso se lo he hecho así. Dice más adelante el verso 13, ¿sí? Que llegaron estos hijos de Beliar, declararon en contra de él, la gente lo saca, lo apedrea, ¿sí? ¿Qué hicieron estos ancianos? Mire,
así han sido muchos. Muchos que se sientan a la mesa de Jezabel han llevado a la muerte a aquellos que verdaderamente estaban sirviendo al Padre. Muchos ciegos están guiando a la muerte a muchos. Estos hombres, estos ancianos corruptos, ayudaron a Jezabel en su plan y terminó en la muerte de Nabot. ¿Sí? Así muchos siguen ofreciendo instrucciones dadas por Jezabel para muerte espiritual. Para aquellas muertes espirituales, ¿por qué? Porque van en contra de las instrucciones del Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van en contra de aquello que ya se nos ha sido entregado por medio de su palabra. ¿Cómo están muchos altares en este tiempo? ¿Cuáles son aquellas instrucciones que nosotros no estamos haciendo y que fueron dejadas por nuestro Padre, pero están muchos obedeciendo a las instrucciones de Jezabel? Por ejemplo, ¿a quién le están ofreciendo culto los domingos? ¿Será que estamos entendiendo que muchos están ofreciendo culto a la diosa del cielo, celebrando tradiciones paganas, babilónicas? ¿O será que verdaderamente tenemos temor a Elohim y decimos, Padre, estoy alineada a tu palabra, haciendo lo correcto? Que el Padre en esta noche inquiete a muchos. ¿Qué estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo instrucciones de Jezabel? ¿Instrucciones del hombre? ¿O estás recibiendo y obedeciendo las instrucciones de Abba? Las instrucciones de Adonai que están en su palabra. ¿Verdaderamente estamos obedeciendo lo que dice esas instrucciones? Si no las conocemos, es tiempo que volvamos a la raíz. Es tiempo que conozcamos la raíz hebrea de la Escritura. ¿Sabes por qué? Porque Babilonia nos metió mucho de ella, o sea, de Roma. Y donde está Roma, está Babilonia, y el culto es a la diosa del cielo. Muchos están celebrando en el día que el Padre no les ha dejado. Guardar Shabbat no es religión. Guardar Shabbat es obediencia al Abba, obediencia al Padre. Y eso es quebrantar instrucción. Porque Jezabel dio instrucciones de hacer lo contrario al Padre. Dice que tan pronto le informaron a Jezabel la muerte de Nabot, ella fue, dice el verso 14. Entonces le informaron a Jezabel que Nabot había sido apedreado y estaba muerto. Tan pronto como ella se enteró de que Nabot había muerto a pedradas, le dijo a Acab, vamos, toma posesión del viñedo que Nabot se negó a venderte. Él ya no vive, él está muerto. Eso es lo que busca Jezabel. Eso es lo que busca, tomar posesión de lo tuyo. Tomar posesión de lo que el Padre te entregó. Jezabel no te busca a ti, busca matar tu ministerio. Jezabel busca matar tu vida espiritual, porque sabe que si mueres espiritualmente, todo va a seguir cayendo. ¿Sabes por qué? Porque lo natural es sostenido por lo espiritual del Abba. Porque lo que nos sostiene es la palabra. Porque todo lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Es su palabra lo que nos sostiene. Es su palabra lo que nos edifica. ¿Cómo estamos? ¿Qué ha pasado en este tiempo?
¿Por qué viene la espada de Yahvé? ¿Por qué viene esa espada desenvainada? Y este mensaje es para todos, como voces proféticas. Se ha permitido a Acab que sigan gobernando en las congregaciones. Se ha permitido a los Acab que son manipulados por Jezabel. ¿Cómo es aquello? Pastores que se dejaron manipular por Jezabel a causa de lo que les ofreció. Fama, posición, el primer lugar, ser reconocidos y dinero. Sí, también dinero. Están siendo gobernados por mantos jezabélicos. Y eso se está impartiendo en el pueblo. De eso se está entregando. Hay muchos que no están cumpliendo su rol de reyes y sacerdotes. Rey y sacerdote. Un rey gobierna. ¿Pero con qué vamos a gobernar? ¿Con las instrucciones de Jezabel o con las instrucciones del Abacados? ¿Cómo pretendemos gobernar? Ejercer gobierno primero en tu casa, en tu ciudad, en tu nación. ¿Cómo pretendemos ejercer gobierno espiritual si no nos estamos sujetando a las instrucciones de nuestro Abba? Jezabel, con sus manipulaciones, con sus propuestas, ha entrado a las congregaciones a fin de qué? A fin de hacerlos caer. ¿Sí? Aquellos no están cumpliendo su rol de rey y sacerdote. Un rey gobierna, delimita territorio, conquista, toma, posee, pero no se puede gobernar por nuestras emociones. Hay que gobernar conforme a las leyes, a los estatutos, a los reglamentos, pongámoslo así. Si nosotros no conocemos Torá, si nosotros no conocemos la constitución del reino, ¿cómo podemos gobernar? Ojo, que no les estoy hablando que usted tiene que irse a judaizar, a hacerse ortodoxo o a hacerse mesiánico, a ninguna religión. Estoy hablando que usted tiene que conocer el fundamento, la constitución del reino, para que usted pueda gobernar, para que usted pueda ser un rey y sacerdote. El sacerdote ejerce gobierno espiritual, pero un gobierno espiritual de luz, no de las tinieblas. Aquí estos sacerdotes corruptos estaban llevando un gobierno, pero de Jezabel. Estaban ejerciendo un sacerdocio manipulado por Jezabel. No saben gobernar. Sin conocimiento no se puede gobernar. Pastores que en este tiempo se han dejado manipular y seducir por las propuestas de Jezabel, por aquellas alianzas a donde solamente te ofrecen fama, posición, ser reconocido, y accedieron a aquello. Y Jezabel tomó posición en esos territorios. Tomó posición y cogió de esos ministerios. Vino a robar, a matar, a destruir. ¿Qué más es Jezabel? ¿Qué nos enseña el libro de Revelaciones o Apocalipsis? Que es una falsa profeta. Y enseña, y seduce, y arrastra a ministros. Tengamos cuidado. ¿Y sabe por qué domina Jezabel? Porque se le da legalidad. Porque le dieron autoridad. Ministra, claro que sí, porque ofrece ayuno. Levanta altares, sí, porque dice soy profeta. Busca gente que la acompañe en sus propósitos, como Jezabel tenía a los ancianos y a los nobles,
así también hay muchos que le acompañan en sus propósitos. ¿Tiene hijos de Beliar ministrando? Sí. ¿Quiénes son esos hijos de Beliar ministrando en esos altares? Aquellos que no tienen temor a lo que dice la Escritura. Aquellos que no conocen, ¿sí?, lo que dice la Escritura, o que si la conocen no lo obedecen. No hacen distinción entre lo cados, lo santo y lo profano. Hijos de Beliar ministrando en los altares. Pero ¿sabe algo? En este tiempo, para todos aquellos, el Padre ha levantado una generación con la unción de Elías. Por eso está levantando ministerios proféticos sanos, ministerios proféticos con temor de nuestro Abba, que esté en su corazón obedecer las instrucciones. Esos están haciendo frente a Jezabel. Esos son aquellos que dicen, no vendo lo que se me ha sido entregado. Esos son aquellos que dicen, voy a hablar lo que el Padre quiera decir al pueblo, no lo que ustedes quieran que el pueblo escuche. Sí hay aquellos ministerios que no han doblado sus rodillas a Baal. Todavía hay unos cuantos que el Padre tiene reservado para este tiempo. Todos buscan avivamiento, pero el avivamiento empieza con la obediencia. ¿A qué? A las instrucciones del Padre. En este tiempo, el Padre está levantando atalayas, centinelas. En este tiempo, el Padre está levantando esas voces proféticas. Y usted es una de ellas. Usted es una voz profética que fue llamada para ir a anunciar lo que el Padre quiere hablar. ¿Sí? Dice la Escritura en el libro de Amos, del profeta Amos: si el león ruge, dice Amos 3, capítulo 4. Vamos a leer en esta versión. ¿Ruge el león en la pecera sin tener presa alguna? ¿Gruñe el leoncillo en su guarida sin haber atrapado nada? ¿Cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada? ¿Salta de la tierra la trampa sin haber atrapado nada? ¿Se toca el shofar en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna calamidad que Adonai no haya provocado? En verdad, nada hace Adonai Yahvé sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. Ruge el león, ¿quién no temblará de miedo? Habla Adonai, ¿quién no profetizará? Tú fuiste llamado a ser esa voz profética en este tiempo, pero hablar lo que el Padre va a poner en tu boca, no lo que has estado quizás acostumbrado a hablar o lo que el mundo ha querido escuchar de ti. El Padre levanta centinelas y hay muchos que ya han sido llamados como esas voces proféticas, como esa boca de shofar, porque quizás aquí habla de un shofar, pero recuerda que tu boca es ese shofar, que tú eres el shofar de Elohim para declarar lo que Él está hablando. Y yo quiero decirles en esta noche, de parte de nuestro Abba, lo que fue hablado. Tú eres ese centinela, como está escrito en Ezequiel. Tú eres esa voz profética, tú eres ese profeta, ese ministro que el Padre ha llamado para hablar lo que Él ponga en tu boca. Dice la Escritura en Ezequiel 33, Adonai me dirigió la palabra: hijo de hombre, habla con tu pueblo y dile, cuando yo envío la guerra a algún país y los hombres de ese país escogen a un varón y lo ponen por centinela, si éste ve acercarse al ejército enemigo, todo
toque el shofar para advertir al pueblo. Entonces, si alguien escucha el shofar, pero no se da por advertido, y llega la espada y lo mata, él mismo será el culpable de su muerte. Como escuchó el sonido del shofar, pero no hizo caso, será responsable de su propia muerte. Pues si hubiese estado atento, se habría salvado. Ahora bien, como dice acá en esta versión, si el centinela ve que se acerca el enemigo y no toca el shofar, es decir, no habla para prevenir al pueblo, y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad. Pero el centinela, yo le pediré cuentas de esa muerte. A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. ¿Qué es lo que el Padre en este tiempo ha advertido y está anunciando? La espada de Adonai está afilada, está desenvainada y viene a cortar, a limpiar el viñedo. Y será visto en la ciudad donde usted está, en el lugar donde usted está, allí será vista la espada. Es decir, usted va a ver lo que el Padre va a hacer. Altares serán derribados. No solamente altares físicos, también altares cibernéticos. Altares que levantaron por esta vía y que no fueron enviados del Padre. También van a ser quebrantados todos aquellos altares que el Padre no mandó a edificar. Aquellos que se han levantado sus propios imperios ministeriales. Aquellos que creyeron que teniendo un llamado podían ir a hacer lo que a ellos les parecía. Hay un fuego que está ardiendo y que está quemando. El Padre es fuego consumidor también. No se asuste cuando el Padre ponga en su boca hablar palabra. Cuando usted tenga que confrontar, es decir, cuando usted tenga que abrir su boca para advertir, advierta, porque el que se arrepienta, ese va a alcanzar salvación, no se va a morir. Pero aquel que no se arrepienta, aún escuchando su voz de shofar, el Padre va a traer juicio. Y quizás muchos dirán, ¿por qué esta profeta solo habla juicio? Y a muchos no nos gusta hablar del juicio. A muchos no nos gusta hablar de la ira de Adonai. Nos gusta solo oírlo hermoso. En la tienda de los justos va a haber gozo, shalom, va a haber paz. Pero en aquellas tiendas a donde han sido cobijados por Jezabel, a donde ministros corruptos han permitido que Jezabel esté gobernándolos a causa de que accedieron a sus propuestas de un mejor lugar, de un mejor precio y se vendieron, la espada de Adonai vendrá a ellos. Hay una espada que viene a cortar. Hay una espada del Abacadosh que viene a limpiar su viña, porque su viña no es la viña del hombre. No es como los pastores dijeron, esta es mi iglesia o esta es mi congregación. Nada es del hombre. Todo le pertenece al Padre. Por eso viene a limpiar su viña. Por eso viene a sacar lo falso para que se quede lo verdadero. Por eso el Padre viene a hacer una distinción entre quién ha sido enviado y quién ha sido colocado por la mano del hombre. El que ha sido enviado por el Padre, ese va a estar en el lugar que el Padre escogió para esa persona. Pero aquellos que se enviaron, aquellos que simplemente quisieron hacer su voluntad, se van a encontrar con la mano del Padre. Yo quiero decirte en esta noche
que no tienes que tener compromiso ministerial con el hombre. Porque muchas veces el Padre sí muestra, el Padre sí te está revelando lo que está aconteciendo en tal lugar. Hoy quita todo apego ministerial, quita toda la familiaridad, porque quizás sea tu propia familia. Hoy quita todo apego de amistad, que hoy tú comiences a hablar conforme a tu llamado, conforme a lo que el Padre coloca en tu boca, porque quién sabe si lo que tú adviertas es para salvar a un ministerio. Este es el tiempo a donde el Padre va a probar a todos aquellos que dicen, tengo un llamado profético. Este es el tiempo a donde el Padre, como dice Ezequiel 33, pero si yo hablando, si tú como centinela ves que se acerca el enemigo y no tocas el shofar para prevenir al pueblo y viene la espada y mata a alguien, esa persona va a morir. Pero yo te pediré cuentas. Aquí vamos a ver verdaderamente quién es un profeta que va a hablar lo que se le ha sido enviado. Porque fácil es decir, tengo un ministerio profético, pero los profetas somos probados. ¿Vamos a hablar verdaderamente lo que el Padre nos está hablando? ¿O vamos a callar por nuestros compromisos ministeriales? Porque no se enoje el pastor, porque no se enoje el apóstol, porque no se enoje el profeta, me voy a callar. A ti te va a usar como voz profética. A ti te va a usar para que hables lo que tengas que hablar. Y vas a decir que fuiste enviado por el Padre. No importa quién sea. El Padre está usando a quien Él le place. Porque muchos no han sido corregidos. Porque muchos, por amistad, por familiaridad o por no perder esos lazos ministeriales, están permitiendo que siga Jezabel manipulando las congregaciones. Recuerda que es el viñedo del Padre. Recuerda que no es el viñedo del hombre. La congregación es el viñedo del Padre. Y tú tienes que levantarte a cuidar ese viñedo. Así te apedreen como lo apedrearon a Nabot. Así te quieran matar. Quizás con palabras. Quizás no físicamente, pero van a decir muchas cosas de ti. Van a lanzar palabras hirientes sobre ti. Pero recuerda que es ahí donde el Padre va a probar a sus ministros. ¿Qué instrucción vas a obedecer hoy? ¿La del hombre o la del Padre? ¿Vas a obedecerle a Jezabel o al Abacados, que en esta noche te está hablando a ti para que confrontes el pecado, para que hagas entender y ver lo mal que se ha estado conduciendo las congregaciones? El Padre va a demandar de cada uno de nosotros. La espada está llegando. No dejes para la próxima semana o voy a esperar que el Padre me hable a mí. El Padre está hablando ya. Y esa fue la instrucción para esta noche. Este no era el tema de la enseñanza, pero el viñedo que es de Adonai Yahvé, hay que cuidarlo. Si tú fuiste llamado como ministro, ese viñedo tienes que cuidarlo. No podemos permitir que Jezabel siga dañando los viñedos. No podemos permitir que Jezabel siga dañando, robando y destruyendo ministerios. Fuimos llamados para hablar la verdad. Fuimos llamados para anunciar la luz y sacar esas tinieblas que han estado por muchos años ministrando. A ti te ha llamado el Padre. Sobre ti hay una responsabilidad en este tiempo. Gracias, Abba.